todos. Gracias por el cántico que cada día prepara. Y hoy es el tercer día del seminario, ¿no? Aún nos queda 3 días más, ¿no? Como sabemos que cada mensaje de seminario es para nosotros, así que estemos atentos. Y antes de empezar, primero nos saludemos unos a otros. Buenas tardes. Creo que está vacío. Mejor asiento aquí, ¿no? Ya empezamos con la oración. Dios del amor, gracias por esta semana delante de tu palabra. Por tu palabra podemos conocerte correctamente y también podemos entender tu voluntad. Haznos entender nuestra falta o nuestra equivocación para que seamos salvos. Abre nuestro corazón y danos el corazón humilde para que comprendamos tu voluntad. Hoy estamos reunidos delante de tu palabra. Enséñanos. Toda la hora solamente en ti confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Primero buscamos la Biblia, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo desde 31 al 36. Lucas capítulo 21, versículo desde 31 les leo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 34 al 36, 3 versículos, leamos juntos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hasta aquí. Ustedes recuerdan que escuchamos ayer, ¿no? Ya tenemos 2 días de seminario. Primer día sobre Dios. Dios es creador. Con un propósito digno nos hizo a los hombres. También nos dio espíritu que es semejante a Dios, ¿no? Es que los hombres son valiosos delante de Dios, pero por el pecado los hombres se apartaron de Dios, ¿no? Y así que tenemos que pensar en nuestro espíritu, ¿no? ¿Cómo estoy delante de Dios? Y ayer aprendimos sobre la historia, sobre todo historia de Israel. Dios escogió ese pueblo para mostrar su voluntad y su existencia y también para enseñarnos el tiempo, ¿no? En qué momento estamos, ¿no? Según la voluntad de Dios, ¿no? Según la Biblia, es cierto que estamos el fin del siglo, teniendo todas las señales a la vez, ¿no? Ayer vimos, ya Israel se ha restaurado y se hizo la cabeza del mundo, ¿no? Es un milagro,
es el milagro de Dios, también es el cumplimiento de la palabra, ¿no? Es que hablando de estas cosas, versículo 31, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Voy a resumir. En la historia vino Jesús. Dios primero llamó a Israel como pueblo de Dios, ¿no? Dándoles como las escrituras, los profetas, el privilegio. Ellos tenían esa gracia de Dios, ese privilegio, pero ellos seguían desobedeciendo hasta rechazar a Jesús. Así que ellos fueron destruidos. Y ahora a los gentiles, como todo el mundo, como nosotros en la Biblia, los gentiles tienen oportunidad, estando en los tiempos de los gentiles. Pero estos tiempos de los gentiles hay un plazo, límite. Cuando se acaben los tiempos de los gentiles, Israel, que fue destruido hace años, se restauraría. Ayer vimos, ya se ha restaurado prácticamente, ¿no? Es decir, nuestra época, esa gracia para nosotros, para ser salvos, está terminando. Entonces, cuando acabe ese momento, ¿qué pasará? El Señor está cerca a las puertas, teniendo todas las señales a la vez en la actualidad, ¿verdad? Entonces, en poco vendrá Jesús al aire. Cuando venga Jesús, la iglesia. Iglesia es un grupo de los salvos, ¿no? Actualmente hay muchas iglesias, muchas denominaciones, pero bíblicamente los salvos son la iglesia, no cualquier congregación cristiana, sino los salvos. Aunque están congregados muchos como creyentes, si no hay obra de salvación, si no hay salvos en ellos, eso no es una iglesia delante de Dios. Cuando venga Jesús, iglesia, los salvos serán llevados, tomados. Entonces, los no salvos no están preparados, se quedan en la tierra. Y luego continúa la historia. Según la Biblia, después de ese acontecimiento, en la tierra habrá tribulación. Tribulación, que es 7 años, ¿no? 7 años. En la tribulación aparecerá un hombre, ¿no? Como que es apoderado por Satanás. Se llamaría Anticristo, como un líder global. Él dominará todo, como todo el mundo, todas las naciones, y al final, después de 7 años, por la guerra, como primer día aprendimos, en fuego, el mundo será destruido, ¿no? Así explica. Como estamos aquí, aún no ha venido Jesús, pero ya tenemos todas las señales. Ya estamos viendo cómo acabará el mundo en fuego. Es decir, en poco, en cualquier momento vendrá Jesús y los no salvos entrarán en la tribulación. Estamos aquí. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí aquel día se refiere como día del Señor. Cuando venga Jesús ya empieza último juicio
en la tierra, ¿no? Versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sobre todos los que son decados, ¿no? Los decados, sin ser arrebatados, ellos estarán en el juicio en la tierra. 36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿no? La Biblia habla de la tribulación, última tribulación en la tierra. Algunos cristianos se equivocan. Cuando llegue ese momento tenemos que resistir, luchando contra Satanás, tenemos que aguantar, tenemos que mantener nuestra fe contra Satanás. Algunos se equivocan, pero los salvos, antes de llegar a ese momento, será tomado, ¿no? Aquí, dignos de escapar todas estas cosas que vendrán. Antes de venir esta tribulación, los salvos serán escapados y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es que los salvos, escapándose de la tribulación, ya estarán delante del Señor. En cambio, los pecados, estando en la tierra, entrarán en la tribulación. Hay dos tipos de las personas, ¿no? Escapándose de la tribulación o como participando en ella, ¿no? Es que, ¿en cuál de los dos estoy? Esa pregunta es importante, ¿no? No hay tercera opción. ¿Será llevado o será dejado? ¿No? Es que tenemos que comprobar nuestro estado espiritual delante de Dios. Mira. Voy a resumir en la pantalla. Capítulo 24, ayer aprendimos hablando de las señales del fin del siglo. Teniendo últimas señales, habrá entonces gran tribulación. Esa es la palabra de Jesús hablando de esa tribulación en la tierra que vendrá, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué significa? Será última tribulación y luego se terminará el mundo, ¿no? En ese momento, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Un hombre aparecerá. ¿Quién será? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Un hombre como especial, poderoso, mostrando su poder, aparecerá, ¿no? Pero es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se opone contra Dios. Es que podemos llamarlo como anticristo. ¿Qué hará? Aquí Apocalipsis capítulo 13, hablando de ese hombre. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio. Entre 7, la última mitad, ¿no? En primera mitad, 3 años y medio, habrá falsa paz, ¿no? Solucionando todos los conflictos, problemas, el mundo se ilusiona. Ahora ha llegado la paz, pero es falsa. Última mitad, ese hombre aparecerá teniendo autoridad. También se le dio autoridad. ¿Qué autoridad? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Una fuerza dominará todo el mundo. ¿Cómo? Versículo 16.
hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Anticristo hará que a todos que pongan una marca. ¿En qué parte? En la mano derecha o en la frente. Mano derecha. Algunos no tienen mano, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿dónde? En la frente. ¿Hay alguien que no tenga frente? Ninguno, ¿verdad? Es que todos, ¿no? Todos deben poner esa marca. ¿Qué marca? Un medio de compra-venta. Sin esta marca no puede comprar ni vender, ¿no? Es que todos, obligatoriamente, ¿no? Tienen que tenerlo. Si uno no quiere, la Biblia dice, lo mata, ¿no? Obligatoriamente. ¿Qué marca? Como su número es 666. Una marca con números, ¿no? Esa palabra fue hace 2000 años. ¿Cómo podían imaginar, ¿no? Con una marca puede comprar y vender, ¿no? ¿Qué significaba? Apóstol Juan tampoco entendió, pero según lo que fue inspirado, él escribió. Pero nosotros, en la actualidad, podemos entender literalmente, ¿no? Aquí una marca de número, ¿no? Para como controlar una fuerza, un gobierno para todo el mundo, sí o sí es necesario como informática, ¿verdad? Por el ordenador, ¿no? Ordenador lee como números, ¿no? Ustedes saben ordenador, ¿no? Ordenador como computador. En un principio era calculador, ¿no? Leen los números, ¿no? ¿No? Es que por la tecnología informática, el gobierno como gobernará a todo el mundo, ¿no? Por el sistema informático, ¿no? Realmente estamos viviendo en los números, ¿no? Tenemos muchos números, ¿no? Nuestro DNI, NIE, identificación, son números. Nuestro como cuenta bancaria, móvil, ¿no? Porque con los números puede simplificar, ¿no? También tenemos código postal, ¿verdad? 5 dígitos, ¿no? Sin escribir toda la dirección, solo con 5 dígitos pueden reconocer qué barrio, ¿verdad? Así pueden hacer simples, rápidos, sencillos, ¿no? Y también como centralizar, ¿no? En un punto puede encontrar todo. En una tienda, como miles de productos. ¿Cómo pueden reconocer? Con un número, ¿no? Como código de barras. Solo lo lee, ya tiene toda la información. Así que con los números puede centralizar, ¿no? Actualmente estamos viviendo así. Mira, como por ejemplo código de barras, son los números, ¿no? El ordenador lee esas barras, ¿no? Son como una combinación de los números. Nosotros no entendemos qué significa, pero la informática sí. ¿Qué información tiene? Ya sabe todo, ¿no? También muchas formas de ese código son números que reconocen la informática.
como nuestra identificación. Hay muchos números. ¿Usted puede entender esos números? No, pero la informática sí, ¿no? Toda la información necesaria con los números. Y luego esa información se mete en un formato digital, ¿no? Ahora, en muchos pasaportes tienen un formato digital, ¿verdad? Un chip electrónico. DNI también ya. El nuevo DNI con microchip y memoria integrada. Así que fácilmente pueden controlar el gobierno, pueden como reconocer fácilmente, solo escaneando. Y luego, ese formato deben tener los hombres mismos, así que pueden controlar, ¿no? Dónde están, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho? Primero, a los animales, a los mascotas. Ya están activos, ¿verdad? A los mascotas obligatoriamente, ¿no? Implante de microchip. Ya desde hace años está probando, ¿no? Funciona muy bien, no hay problema, ¿no? Obligatoriamente. Y luego, ¿a quién le tocará? A los humanos, ¿no? Transhumanos, la gente que llega a extremos para implantar tecnología en su cuerpo, ¿no? Ya ha probado a los animales. ¿Por qué vas a dejar de pagar las cosas que compras? Este hombre está pagando. ¿Con qué? Con su cara, ¿verdad? Como reconocimiento facial. Los implantes de microchip que te permiten pagar con la mano, ¿no? La cara o la mano. Realmente estamos utilizando. Yo para abrir mi tablet con mi mano, como huella dactilar, ¿verdad? Mi móvil muy moderno, con mi cara, ¿no? Reconocimiento facial. Ya estamos practicando, ¿no? Ya tenemos esa tecnología, cara o mano. Se acabó pagar con tarjeta, ya tenemos esta tecnología. No estamos hablando del futuro, ya tenemos. Vamos a ver. This is Zoe. Just like you, she uses lots of different cards and IDs to get through her day. What if all Zoe needed was herself? Introducing Amazon One, a free service that lets you use your palm to quickly pay for things, gain access, earn rewards, and more. Let's say you're grabbing your favorite coffee beverage, or heading into the office, or checking out. Just hover your palm and you're on your way. It's as easy as that. Sign up is free and takes less than a minute. All you need is a credit card, your phone number, and your palm. That's it. Since your palm is unique and can't be lost or misplaced, you can get things done quickly and securely. And with more experiences on the way, Amazon One will help you get even more done, simply by being you. Now, Zoe has more time to do what she loves, indoor skydiving. Enter, identify, and pay with Amazon One. Así están promocionando, ¿no? Qué conveniente, ¿no? Es el futuro, diciendo así, ¿no? Pero en poco, cuando aparezca Anticristo, va a usar ese método para gobernar, ¿no? Los pecados en la tierra tendrán esa marca en su cuerpo, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, un capítulo siguiente. Y si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Aquí, los que reciben esta marca serán atormentados con fuego y azufre. ¿A qué se refiere? Con fuego y azufre será atormentado. Es el infierno. La Biblia habla del infierno, ¿no? Donde no tienen reposo de día ni de noche, ¿no? La muerte no es el fin. Después de la muerte continúa existiendo el alma, también el cuerpo resucitado, ¿no? Todos los muertos resucitan, ¿no? En cuerpo. Allí no tienen reposo de día ni de noche, ¿no? Algunos, cansándose de la vida, quieren morir, ¿no? Se quita su vida, ¿no? Diciendo, me canso, quiero descansar. ¿Habrá descanso verdadero? Cuando uno muere a nuestro alrededor para consolarse, qué pena, pero ya ha entrado en el descanso. Los hombres dicen, ¿es correcto? Allí no tienen descanso de día ni de noche. Por lo menos en esta tierra, de noche pueden descansar. Pero en el infierno no hay descanso. Eso tenemos que conocerlo seriamente, ¿no? No podemos como esconder la verdad con nuestro pensamiento. Es el infierno, ¿no? Eso tenemos que entenderlo. Y después de la muerte, ¿qué hay? Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Nuevo Testamento, última parte, Hebreos capítulo 9, 27. Hebreos 9, 27. ¿Ya tenemos todo? Leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Es muy cierto, ¿verdad? Todos mueren. Estamos con vida, pero en 50 años, la mayoría no estarán con vida, ¿verdad? ¿Dónde estará? ¿No? Estarán en un lugar eterno, ¿no? Después de la muerte hay juicio de Dios, ¿no? Eso tenemos que saberlo, ¿no? En la Biblia Dios nos ha mostrado juicio, ¿no? Hemos visto diluvio de Noé, también tribulación de Israel. Dios nos ha mostrado su juicio. A cada uno, después de la muerte, tiene el juicio de Dios. Eso tenemos que pensarlo. Mira. Leamos juntos. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. En Eclesiastés hay esa palabra. ¡Qué bien!, ¿no? No sabía que había esa palabra, ¿no? Dios nos ha dado nuestra juventud, nuestra libertad, ¿no? Podemos andar como queramos, pero está escondida última parte, ¿no? Leamos juntos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esa parte amarilla es importante.
Usted sabe, en español, la palabra pero es importante, ¿no? Quita todo lo que había dicho, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Hay que saber. En la tierra podemos andar como queramos, ¿no? Tenemos libertad, tenemos nuestra como libre albedrío, ¿no? Nosotros podemos decidir, nadie puede meterse en nuestra vida. Pero al final, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hay que entenderlo, ¿no? Porque todos mueren y vuelven a Dios. Aquí Romanos capítulo 2. Pero porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿no? Por ejemplo, algunos dirán, yo no lo sabía que había el juicio de Dios, porque yo no escuchaba la palabra de Dios, no sabía la Biblia, yo nunca he escuchado el juicio de Dios. Algunos pueden dar excusas así, como aquí, los gentiles que no tienen ley, no tienen Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. El primer día hablamos de Dios. Aunque no lo vemos, podemos conocerlo por la conciencia, por la conciencia. Uno mismo sabe qué está haciendo, ¿no? Porque Dios ha puesto en nuestros corazones la ley escrita, ¿dónde? En nuestros corazones, que es nuestra conciencia, ¿no? Como cada uno tiene su conciencia, nadie puede dar excusa en el juicio de Dios. Dios le preguntará, ¿de verdad no lo sabías? Lo sabía, ¿no? Porque su conciencia le avisaba, ¿no? Cuando hace malas cosas, late el corazón, ¿verdad? Es decir, en su conciencia están cometiendo, sabiendo lo que está haciendo. Uno mismo, por su propia intención, propia decisión, ha cometido. Como late el corazón significa está registrándose, ¿no? En sí mismo y delante de Dios, ¿no? Conciencia, ¿no? Eso es importante. Solo los hombres que tienen espíritu tienen conciencia, ¿no? ¿Los animales tienen conciencia? No. Es que solo los hombres pueden cometer pecado. ¿Ustedes piensan los animales pueden cometer pecado? Los animales no pueden cometer pecado. Los niños piensan cuando los lobos comen a las ovejas inocentes. Es el lobo muy malo, ¿no? Está haciendo malo. Los niños piensan, pero ellos no están cometiendo pecados. Ellos, según su instinto, viven, ¿no? Eso no es pecado. Pero cuando un hombre mata a otra persona, es gran pecado. Porque sabiendo lo que está haciendo, con su propia voluntad, quita la vida, ¿no? Es pecado. Con su conciencia ha cometido. Es que los hombres son juzgados. Los animales no hay juicio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos. ¿Qué es el secreto? ¿Una cosa bonita o vergonzosa? Vergonzosa. Ese secreto hay que cuidar hasta la muerte, ¿verdad? Nadie puede presentar su secreto
Mi secreto número 1, así puede presentar al público. Nadie, porque es algo vergonzoso, sucios, ¿no? Pero delante de Dios, en el juicio de Dios, hasta nuestros secretos serán revelados. En el mundo hay muchos pecadores, muchos como delincuentes, ¿verdad? Pero no todos son pillados, ¿verdad? Algunos cometiendo muchas malas cosas viven tranquilamente. Nunca fue encarcelado, teniendo muchos secretos. Pero al final, en el juicio de Dios, serán condenados. Serán condenados. Eso tenemos que recordar, ¿no? Este mundo no es justo. Hay mucha injusticia. Los malos viven tranquilamente, los inocentes sufren. Dios lo permite porque al final hay juicio justo y perfecto, ¿no? Hebreos capítulo 4. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Dios. Tenemos que cubrir nuestra vergüenza, ¿no? Nadie puede estar como confiadamente estando desnudos, ¿verdad? ¿No? Si estamos desnudos, no podemos estar aquí tranquilamente, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas vergonzosas. Pero delante de Dios, los hombres estarán desnudos, ¿no? Desnudos. ¿Cómo puede excusarse, ¿no? Hasta sus secretos, las cosas ocultas serán reveladas. Todos los muertos estarán de pie delante de Dios. Vamos a ver qué es el pecado, ¿no? Según la Biblia tenemos que comprender el pecado. En España son condenados por la ley española. Delante de Dios, según la ley de Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21 y 22. Les leo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 21. A los antiguos no matarás, ¿no? Es uno de 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás, ¿no? Aunque no sabe de 10 mandamientos, todos están de acuerdo. Matar es como un pecado muy grave, ¿verdad? Porque quitar la vida de los demás, ¿no? Todos están de acuerdo. Es que nosotros no habremos matado a nadie, ¿verdad? ¿No? Es que los hombres piensan, aunque yo no soy tan bueno, pero tampoco soy pecador. No he matado a nadie, no he hecho ningún daño a otros. No he matado. Pero versículo 22, Jesús nos enseña qué es el criterio de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? En el mundo, sí, uno mata, será condenado. Pero según la ley de Dios, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Enojarse, enfadarse, es igual al homicidio.
Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio, como insultar, menospreciar, ¿no? Odiar. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí fatuo es una palabrota, insulto, ¿no? Por la palabra ha dicho esto, es como quedará expuesto al infierno de fuego. Aunque no mata con cuchillo, por la palabra, por su odio, será condenado como un homicidio, ¿no? Es la palabra de Jesús, ¿no? Eso no es una exageración. Todo homicidio empieza de corazón, de odio. Nosotros, ¿por qué no hemos matado con cuchillo? Porque somos tan buenos. ¿Piensan ustedes así? Realmente, más realista, como no podemos matar. Porque si matamos, nosotros no podemos vivir tranquilamente. Seremos condenados, encarcelados. Así que, teniendo bastante intención, a veces, no siempre, a veces, tenemos este enojo y también ese pensamiento, pero no podemos realizar, ¿no? Pero Dios ya vio esa intención, ¿no? Aquí 1 Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Homicida. Aborrecer. Dios ya vio ese corazón. Homicida. Y como los hombres no pueden matar, no pueden golpear, ¿no? Porque habrá problema, así que primero con palabra, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Por nuestra palabra hacemos muchos daños a los amigos, a nuestra familia, ¿no? También muchas palabrotas, ¿no? Sin darse cuenta, por costumbre, hablan malas cosas. Se ha acostumbrado de dar esas palabras, ¿no? Pero si analizamos nuestros insultos, aquí también muchas palabrotas, español, ¿verdad? En coreano también. Todos los países, todos los idiomas, los insultos casi iguales. Son sensuales, violentos, también sucios. ¿Por qué? Lo que está dentro de esa persona sale por la boca. Si analizamos, si nuestra palabrota, se hiciera en realidad, habremos matado a muchos, según nuestra intención, según nuestra palabra, si pudiera realizarse realmente. Dios ya vio esa intención. Agravios maquina tu lengua como navajas afilada, hace engaño. Por la lengua como una navaja afilada, engañando a otros, hace daño. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas, ¿no? A veces esconde su intención, ¿no? Enfrente suaviza su palabra, blandos, pero en su corazón hay guerra, ¿no? Como espadas desnudas. Es ser hombre. Algunos están muy como entrenados. Nunca hablan palabrotas. Hablan muy respetuosamente, pero en su corazón, ¿qué hay? Dios está viendo, ¿no? Así, con sonrisa, escondiendo su intención atrás, ¿no? He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios,
Porque dicen, ¿quién oye? Muchos diciendo, tengo libertad de expresión. ¿Quién me puede impedir? Es mi propia boca, ¿no? ¿Quién oye? ¿Quién oye? Dios, ¿no? Aunque los hombres no oyen, no pueden leer el corazón. Dios oye. La Biblia, esta palabra muy interesante, no maldecirás al sordo. Cuando uno maldice a un sordo, ese sordo se siente como herido, no escucha, ¿no? Pero ¿por qué dice, no maldecirás al sordo? ¿Quién está escuchando? Dios. Tenemos que recordar nuestro pecado no solamente contra esa persona, sino también contra Dios. Dios está escuchando. El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Sí, ¿no? Los hombres no pueden oír, no pueden ver todos, pero Dios sí. Al final, Dios nos juzgará. Eso tenemos que saberlo. Y luego, capítulo 5 de Mateo, versículo 27 y 28. 27, 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso también uno de 10 mandamientos, ¿no? También los hombres están de acuerdo. Cometer adulterio, ser infiel, es una vergüenza. Una vergüenza. También como traicionar esa confianza que debe ser más íntima, ¿verdad? ¿No? En el matrimonio. Pero, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús nos enseña qué es el adulterio delante de Dios. Una persona parece muy limpia, ¿no? Parece muy fiel en el matrimonio, pero en su corazón, ¿qué hay? Hasta su corazón, Dios está juzgando, ¿no? Ese adulterio, ese pecado sexual en el matrimonio. Fuera de matrimonio, tener relación. Antes del casamiento y después también. Fornicación y adulterio. Pero actualmente los hombres no se avergüenzan de ese tema, ¿no? Mira, cuando los hombres se apartan de Dios, pierden tener vergüenza. Mira, Jeremías capítulo 6, cuando el pueblo de Israel era más corrupto, aquí dice, se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aun saber tener vergüenza. Cuando los hombres eran más corruptos, no saben tener vergüenza. Actualmente, ¿cómo están, no? Los hombres? Ahora, legalmente, legítimamente, adulterio no es condenado. Ustedes saben, ¿verdad? Hasta mayo de 1978, adulterio fue delito en España. Antes eran condenados, pero el mundo cambia. La ley cambia el criterio. Ya, aunque cometen adulterio, nadie puede condenarlo. ¿Por qué? La ley del mundo es así. En Corea también, ¿no? Todos los países están como despenalizando, ¿no? Quitando esa ley. Adulterio no es una cuestión de la ley, sino es como libertad, decisión personal. Así cambia. En el mundo cambia la ley, pero Dios, ¿su ley cambia? No. Leamos juntos
Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esa palabra nunca cambia. Nuestra conciencia tampoco cambia. Los hombres quieren ignorar esa condenación de la conciencia, quieren ignorar, ¿no? Buscando la corriente del mundo. Pero ante Dios serán juzgados. Los juzgará Dios. Eso es el criterio. También como Jesús dijo, aunque uno no comete adulterio físicamente, pero si tiene un corazón para codiciar a una mujer, a un hombre, ya adulteró en su corazón, ¿no? Algunos piensan, es muy exagerado. ¿Quién no tendrá ese corazón? Pensamiento no pasa nada, no ha hecho nada prácticamente. Los hombres piensan, pero ¿por qué no pasa nada? Porque los hombres no pueden leer el corazón. Hay un matrimonio, un hombre y una mujer. Ese hombre se siente atracción de su vecina, ¿no? Vecina, pero nunca ha salido con ella, con su vecina, solamente en su corazón. Una vez al día, 10 minutos, piensa en ella y no ha hecho nada, ¿no? Es que no pasa nada, pero si la mujer pudiera ver el corazón de su marido, ¿lo toleraría? No pasa nada, tú puedes pensar, si no sales con ella, yo puedo aceptar, solo piensa en su corazón. ¿Así toleraría esa mujer? No, aunque un pensamiento, aún los hombres no pueden aceptarlo, ¿verdad? Pero los hombres, como no pueden leer el corazón, sin problema pasa, ¿no? Pero delante de Dios, hasta este corazón, ¿no? Tenemos esta debilidad. Y con esta debilidad cometemos muchos errores de nuestro pensamiento de una manera oculta. Pero piensan, no he cometido adulterio. Ese pecado ahora está lleno en este mundo. Los juzgará Dios. Y hablando de esto, versículo 26, capítulo 5, versículo 26, leamos juntos. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿No? Hablando del criterio del pecado. ¿Qué es homicidio? ¿Qué es adulterio delante de Dios? Y Jesús nos dice, de cierto te digo, es tan importante que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí no saldrás de allí. Allí se refiere, ¿a qué se referirá? Infierno. Versículo 22, la última parte, al infierno de fuego. Por un odio, una palabrota, se quedará en el infierno y no podrá salir de allí, ¿no? Hasta que pagues el último cuadrante. Un cuadrante era una moneda más pequeña de aquel entonces, como un céntimo, ¿no? Si está tirado un céntimo en el suelo, no recogemos un céntimo, no tiene valor, ¿verdad? Como descuidamos, los hombres, sí, matar a una persona, qué mal ha hecho, pero odiar, ¿no? Decir palabrota, eso no pasa nada, eso no es pecado, todo el mundo lo hace, así piensan, como un cuadrante, un céntimo, pero hasta que pagues ese último cuadrante, por este pecado muy pequeño, deberé ir al infierno. Jesús nos enseña así. La Biblia dice,
como la piedra es pesada y la arena pesa. ¿Puede entender esa palabra? Un grano de arena, si introducimos en el vaso, ¿se hunde o flota? Se hunde, ¿verdad? Aunque parece pequeño, tiene peso, ¿no? Aunque parece un pecado muy pequeño, ¿es pecado o no? Pecado, ¿no? Por el pecado, los hombres van al infierno. Eso hay que conocerlo. Aunque escuchan sobre pecado, algunos dicen, yo no he cometido muchos pecados. Yo siempre intento hacer el bien, ayudando a otros. Yo nunca he hecho daño a otros. ¿Pero qué dice la Biblia? Sí, esa persona sería buena comparándose con otro, pero delante de Dios. Hay que reconocer su estado. Por eso, según su pecado, serán juzgados. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20. Hay juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, desde 11 al 15, les leo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí en el trono blanco, donde hay juicio de Dios, todos los muertos, que sean grandes o pequeños, estarán de pie delante de Dios, ¿no? Con sus obras, ¿no? Y serán juzgados según lo que están escritas en los libros. Y serán lanzados, versículo 14, la muerte y Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Por qué segunda? En carne muere una vez. Y después de ese trono blanco, el juicio de Dios, estarán en la segunda muerte, que es lago de fuego. ¿Qué será este lago de fuego? El infierno. La Biblia habla del infierno. Aquí el lago de fuego. Fuego no es un líquido, ¿verdad? Pero hay lago de fuego. Nosotros también podemos imaginar lago de fuego. Vamos a ver. Existe realmente el lago de fuego. ¿Quién hizo esa lava, no? La tierra tiene, ¿no? Dios lo hizo, ¿no? Dios nos ha mostrado, ¿no? Hay lago de fuego, pero el infierno no es así. Ese juicio, ese castigo eterno, ¿no?
Por eso la Biblia nos advierte sobre el infierno, lago de fuego. Todos los pecadores van allí. Sobre todo, Jesús habló del infierno de muchas veces y muy detalladamente. Como Mateo capítulo 10, leamos juntos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa es la palabra de Jesús. Los hombres temen a los que matan el cuerpo, como mafia, ¿no? Como homicidas, pero el alma no puede matar. Los hombres, aquí temen más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Dios. Algunos dicen Satanás. No, Satanás no es el dueño del infierno. Ellos serán lanzados, ¿no? El infierno es preparado para Satanás, pero los pecadores que no se arrepienten, no son salvos, seguirán a Satanás. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Los hombres, teniendo muchos miedos del mundo, de los hombres, pero no tienen temor hacia Dios. Tenemos que temer a Dios, porque eres juez y somos pecadores. Es la palabra de Jesús. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Ustedes pueden imaginar, con vida, pueden cortar los brazos, pueden sacar sus ojos, estando con vida. No podemos imaginar, no podemos aguantar este dolor, este terror, ¿no? Pero el infierno es donde hay este dolor, este terror, más que cualquier cosa de este mundo, ¿no? Donde hay dolor real, no es una imaginación, ¿no? Porque en el infierno no solamente el alma, también el cuerpo. En el trono blanco todos los muertos resucitarán en cuerpo. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No hay muerte. El fuego nunca se apaga. Es el infierno. La Biblia desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis habla del infierno. Pero algunos cristianos, creyentes, niegan. El infierno no existe. Dios es amor. ¿Cómo puede existir? Eso un símbolo para darnos una lección. No, literalmente existe. Si uno quiere negar el infierno, primero tiene que negar a Jesucristo, porque Jesús habló del infierno. Si uno quiere negar infierno, hay que suprimir la Biblia, porque desde el Antiguo Testamento habla del infierno. Eso es tan importante para reconocer nuestra realidad delante de Dios. Pero actualmente las iglesias no hablan de este tema, del pecado, del juicio, del infierno, porque los hombres no quieren escuchar de este tema, ¿no? Solo quieren predicar las cosas agradables al oído, ¿no? Los hombres no quieren escuchar.
Y también los cristianos, ¿qué piensan? Ese infierno es para los incrédulos, los de la calle, pero nosotros ya estamos en la iglesia, estamos en el Señor. Esa palabra no para nosotros, piensa, ¿no? Pero los creyentes verdaderos, por lo menos una vez, se preocupan de este tema. Comprendiendo su pecado, se angustia, está frustrado. ¿Qué hago por mi pecado? Yo deberé ir al infierno. Con esa preocupación, esa angustia, luego puede comprender la salvación. Pero muchos cristianos nunca se han angustiado de este tema. Yo siempre he sido cristiano, creyente, me crié de la iglesia. Este tema no tiene nada que ver conmigo. ¿Esa persona de verdad habrá comprendido la salvación? No. Como no sintieron la necesidad de salvación, ¿cómo habrían sido salvos? Eso es muy importante, ¿no? La Biblia nos avisa, cuando los israelitas, siendo pueblo de Dios, sirviendo a Dios, pero realmente eran muy corruptos. Ellos, ¿qué eran? Mira, en la época de Jeremías, el pueblo cuando era más corrupto, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Los profetas, los sacerdotes, deben ser mediador entre Dios y el pueblo, dándoles arrepentimiento. Pero ellos eran engañadores. Hablando con el nombre de Dios, pero engañaron. ¿Cómo? Paz, paz, pero no hay paz, ¿no? Por la boca, paz, paz, bendición al pueblo que están corruptos, pero solo les daban como consolación o animación, ¿no? Paz, paz, pero no hay paz porque está fuera de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, ¿no? Alimentan con vanas esperanzas, solo por la palabra, ¿no? Hablan visión de su propio corazón, de su propia mente. Hablando de visión, yo recibí un sueño, una palabra de Dios, pero no de la boca de Jehová. Fuera de la Biblia, inventan cualquier cosa. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Ellos estaban irritando a Dios, pero a ellos paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No piensen sobre el juicio de Dios ni del infierno, porque ya sois hijos de Dios. No vendrá mal sobre vosotros. Es mentira, ¿no? No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, ¿no? Congregándose en una congregación, una iglesia, se consuela. Estoy templo de Dios. Dios me escucha, ¿no? Me arrepiento, me sana, me salva. Y luego, saliendo de la iglesia, vive igual, ¿no? Solo pensando a templo de Dios. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones, congregándose en la casa de Dios, templo de Dios.
alabando, orando, llorando y piensan, librados somos, Dios me ha perdonado. Librados somos salvos, porque ya estoy en la iglesia. Y luego, para seguir haciendo todas estas abominaciones, nunca cambia, porque no son salvos. Es que la Biblia nos advierte. Hay muchos creyentes, como la vida de los judíos. Ya ayer vimos, ellos sirvieron a Dios como fervientemente, guardando todas las fiestas, pero ellos fueron destruidos. La Biblia nos advierte, leamos juntos, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es gran advertencia. Todo anda pensando que es correcto ese camino. Yo estoy en el Señor, sirviéndolo, pero cuando llega el fin, era camino de muerte. Ya será tarde. Es que tenemos que comprobar qué es mi camino, si estoy equivocado o si es correcto según la Biblia. Eso tenemos que pensarlo. En Lucas, alguien le dijo a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta muy interesante e importante, ¿verdad? ¿Son pocos los que se salvan? Aquí, son pocos los salvos, quiere decir. Solo los salvos van al cielo, los salvos. No dijo los que creen en Dios, los religiosos, los cristianos. Hay muchos cristianos en este mundo, pero los salvos, ¿son pocos? Respondió Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué quiere decir? ¿Son pocos o muchos? Pocos. Aquí muchos procurarán entrar. ¿Son creyentes o incrédulos? ¿Creyentes o incrédulos? Procuran entrar. Se refiere los creyentes. Quieren ir al cielo. Los creyentes. Es decir, entre muchos creyentes no podrán, porque la puerta angosta. Los que son pocos los que se salvan, Jesús respondió, sí, pocos. Entonces, algunos piensan, mira, ellos, aunque eran creyentes, eran vagos, muy flojos, así que ellos, como no sirvieron al Señor, así que ellos no podrán. Algunos piensan, pero ¿qué dice luego? Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Ellos fueron expulsados, no pudieron entrar. Señor, Señor, ábrenos. Eran creyentes, pero no pudieron estar delante del Señor. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Ellos siempre se congregaban, comiendo juntos, bebiendo juntos, en nuestras plazas enseñaste. Ellos tenían como palabra, conocimiento, aprendieron. Ellos se congregaban fielmente. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ellos pensaban, nosotros siempre servimos al Señor, congregándonos fielmente, guardando los mandamientos con mucho fervor. Pero ellos, ¿qué no pudieron ver? Aquí, hacedores de maldad. Ellos nunca se han parado en pensar sobre su pecado, sobre su maldad.
Yo he hecho esto, yo siempre soy así, pero nunca ha pensado su maldad, su pecado. Ese es el problema. Actualmente muchos creyentes tienen esa equivocación. Aquí vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Entonces, ¿quién irán al infierno? Apocalipsis capítulo 21, 8. Capítulo 21, versículo 8. Leamos juntos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí son las listas de los que van al infierno, ¿no? Primero, los cobardes, luego incrédulos. Primera clase de ir al infierno, los cobardes. En otra versión, los que tienen miedo irán al infierno. Aquí los cobardes, ¿a quién se referirán? ¿Los creyentes o incrédulos? Creyente. Entre los creyentes hay cobardes, porque aquí los cobardes e incrédulos. Incrédulos aparte. Los incrédulos no tienen miedo de Dios, ¿verdad? Los ateos no tienen miedo, pero los creyentes sí son creyentes, pero no son salvos. Así que no tiene certeza bíblicamente. Así que cuando hace bien, está confiado. Cuando hace mal, tiene miedo. Tiene miedo. Los cobardes son primeros que van al infierno. Los creyentes, los cobardes, muchos creyentes estarán en el infierno. La Biblia nos enseña. Luego, incrédulos, teniendo muchas oportunidades, rechazaron, como en la época de Noé. Ellos irán al infierno. Y todos los pecadores, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿no? Todos los mentirosos, ¿no? No hay nadie que no mienta, ¿verdad? Todos. Los hombres piensan, mentira no es nada, no hace daño. Todos los mentirosos. ¿Qué tal estamos delante de esa lista? ¿No? Hay que pensarlo seriamente. Aunque la Biblia dice, yo soy bueno, esa persona no confía en la Biblia, menosprecia la palabra de Dios. Entonces, a través de la palabra reconocemos nuestros pecados, nuestro estado delante de Dios. ¿De verdad podemos ir al cielo con esos pecados? Entonces, ¿quién puede ir al cielo? También aquí explica quién. Versículo 27, capítulo 21, versículo 27. Capítulo 21, versículo 27. Leamos juntos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los pecadores no pueden estar en el reino de Dios, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En la lista del infierno hay muchas cosas, ¿verdad? Como incrédulos, hechiceros, idólatras. Pero para el reino de Dios, para el cielo, solo único requisito: si están inscritos en el libro de la vida o no. No hay otro requisito. ¿Quién está inscrito en el libro de la vida? Sí, los que tienen vida. Los que tienen vida eterna están inscritos sus nombres en el libro de la vida. Aquí no
se refiere a los que hacen el bien, que han hecho, no menciona nada, solo si está inscrito o no, si tienen vida o no. Eso es importante. Ayer aprendimos por el pecado, los hombres están muertos, desconectados con Dios. Delante de Dios no tienen vida. Están muertos, no pueden estar inscritos en el libro de la vida. ¿De verdad mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Cada uno debe responder a sí mismo. Yo me he inscrito en una iglesia. No se refiere a esto. ¿Cómo puede estar inscrito en el libro de la vida? ¿No? Estando muertos con esos pecados, ¿cómo? ¿Y cuándo realmente fue inscrito en el libro de la vida? Eso hay que tener la respuesta, ¿no? Reconociendo nuestra realidad, ¿no? Así que aquí estar inscrito en el libro de la vida no se refiere a estar yendo a la iglesia, qué mérito tiene en el Señor. No está preguntando esto. ¿Cuándo naciste espiritualmente? En San Juan, capítulo 3, mira, leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Nicodemo, un buen hombre religioso, ¿no? Un maestro del pueblo de Israel, ¿no? Una persona muy honesta. Pero Jesús, viéndolo, dijo así: si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa, tú has nacido, ¿no?, en carne, ya tendrás tal edad, pero tú estás muerto. Tú no has nacido de nuevo, tú no tienes vida. Si no nace de nuevo, no puede ir al cielo. Tú eres maestro del pueblo, enseñando la Biblia, guiando al pueblo a Dios. Pero si tú mueres, ¿a dónde irá? Al infierno. Eres una buena persona, más que nosotros, teniendo mucho conocimiento de la Biblia, siendo ejemplo del pueblo, pero irá al infierno, porque no tiene vida. Los hombres piensan: tengo que cambiar mucho, me he equivocado mucho, es que tengo que mejorar. Tengo que mostrar más fervor al Señor. Tengo que sacrificarme. Y cuando mejora un poquito, se siente orgulloso. Mira qué bueno soy, ¿no? Mira, otras personas hacen malas cosas, pero yo estoy sirviendo a Dios. Pero esta persona ha nacido de nuevo por su obra. No. Ha mejorado su comportamiento. Mejorado más que otros, pero eso no es nacer de nuevo. La religión obliga a ser mejor, intentar más, esforzarse, pero eso nunca puede hacer nacer de nuevo. Por eso a esta pregunta tenemos que ser honestos. Ustedes, cada uno, ¿de verdad ha recibido la salvación? Ustedes de verdad han nacido de nuevo personalmente. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bíblicamente deben tener una respuesta. Si no puede responder según la Biblia, hay que admitir: aún no he nacido de nuevo. Es decir, si muero hoy mismo, yo debo ir al infierno. Si hoy mismo el Señor viene, no puede ser arrebatado. Estaré dejado aquí. Eso hay que admitir.
Para recibir la salvación, ese proceso es imprescindible. Hay que enfrentar esa realidad. Vamos a ver, mira, sobre nuestro estado. Leamos juntos. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿No? Nosotros, desde la matriz, nos apartamos. ¿No? Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Los niños, cuando empiezan a hablar, hablan mentira. ¿No? ¿Quién les enseñó? ¿Sus padres? No. ¿Sus profesores del cole? Tampoco. Dentro de ese niño tiene esa naturaleza pecaminosa. Los niños parecen muy como bonitos, también muy como tranquilos, como ángeles cuando eran muy pequeños, pero cuando empieza a hablar, empieza a andar, correr, ya sale por fuera, ¿no? Hablando mentira. Es la palabra de David. Leamos juntos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿No? En maldad he sido formado. Es la confesión de David. Ustedes conocerán a David, ¿verdad? ¿No? David era un hombre de Dios, hombre fiel, ¿no? Desde pequeño, él era muy fiel delante de Dios, ¿no? Sirviendo a Dios en cualquier dificultad. Él se confiaba solamente en el Señor. Es que al final, gracias a Dios, él se hizo rey de Israel, ¿no? Así prosperaba. Pero en un momento, él cometió gran pecado, adulterio, y para cubrirlo, mató a su general, ¿verdad? Adulterio y homicidio. Cuando vino profeta, él se dio cuenta su maldad. Él se arrepintió y también meditó. Yo siempre pensaba, soy hombre de Dios, su siervo. Pero ¿de dónde provino esa maldad? Él meditando, comprendió. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Desde nacimiento, él pensaba, yo desde pequeño servía a Dios. Pero en ese momento se dio cuenta, yo nací como pecador. ¿Cómo nació pecador? En vida comete pecado. Algunos cometen más, otros menos, pero todos pecan. Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿A quién se refiere? Adán, ¿no? Como aprendimos. Por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, por Adán empezó la muerte. Sus hijos nacieron muertos espiritualmente. Nacieron desconectados. La muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres se refiere a nosotros. Nosotros, esa muerte de Adán pasó a nosotros. Como Adán y Eva cometieron pecado, su espíritu murieron, ¿no? Se desconectaron con Dios. Esa muerte pasó a nosotros. Es que nosotros nacimos muertos sin tener nada que ver con Dios. Entonces, ¿cuándo nacieron de nuevo? Aunque intentan hacer el bien, intentan orar, ese espíritu no vive. ¿Cuándo y cómo? Algunos piensan, mira, aunque somos pecadores, Dios es amor, nos recibirá por su amor. Pero no,
no puede. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Nosotros amamos nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros hijos. Pero si murieran mis hijos, ¿pueden dejar en casa? No, ya no. Lo estimamos mucho, pero por la muerte no pueden estar con su hijo, ¿no? Dios nos ama, pero por nuestro estado muerto, nosotros no podemos acercarnos a Dios. Eso hay que saberlo. Así que hay que nacer de nuevo delante de Dios. Si no, no puede ir al cielo. Sobre todo los creyentes deben aclarar este tema. No se fingen que ya han sido salvos sin tener base bíblica. Vamos a ver esta palabra. En la época de Jesús, aquí 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. 2 hombres, un fariseo, un publicano. Un fariseo era un religioso que estudiaba la Biblia e enseñaba al pueblo como un ejemplo de la religión, ¿no? Anda muy piadosamente, se comporta así. En cambio, publicano, que tiene muy mala fama, ¿no? Ese momento bajo Roma, como recaudando impuestos, entrega a romanos como traicionador del pueblo. Estos 2 subieron a orar. Primero, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo oraba así, ¿no? Puesto en pie, alzando los ojos al cielo, confiadamente. Dios, te doy gracias, muy confiadamente. Primero, no soy como los otros hombres. Su primer error era compararse con los demás. Yo soy mejor que otros, muchos ladrones, adúlteros, ¿no? Ladrones, este publicano muy malo, yo soy diferente, ¿no? Yo soy mejor, mirando a los demás. Y luego él hablaba de su obra. Yo hago esto, yo ayuno, diezmo, yo me sacrifico, yo he hecho esto, hablando sus méritos. Con 2 cosas, comparándose con los demás y pensando en sí mismo. En su propia obra es tan orgulloso. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicio a mi pecador. El publicano, estando lejos, no podía alzar los ojos, no tenía cara, no podía hablar delante de Dios, porque él se dio cuenta su realidad delante de Dios. Dios es justo, yo soy pecador. Delante de un juez, un delincuente no necesita hablar de sus méritos, porque delante del juez solo importa pecados, ¿verdad? Él no dio ninguna excusa. Aunque yo soy pecador, yo he hecho esto, yo he intentado esto, él nunca dijo así, porque no sirve delante del juez. ¿Qué hizo? Se golpeaba el pecho, se lamentó, ¿no? Y dijo: Dios se propició a mi pecador. Yo soy pecador. No tengo palabra delante de ti. He cometido muchos pecados delante de ti.
sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Yo soy pecador que merezco ir al infierno. Así oraron los dos. Entonces, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién fue justificado entre fariseo y publicano? ¿Quién? Publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Es la clave para ser salvo, es la clave. Aquí fariseo y publicano, aparentemente son dos personas totalmente distintas, ¿no? Una persona adorada, ¿no? Buen ejemplo. Buena persona que no comete algún delitos, pero delante de Dios son iguales, ¿verdad? Delante de Dios iguales. Los dos muertos que necesitan salvación, ¿no? Que necesitan nacer de nuevo. Pero ¿por qué publicano fue justificado? ¿Por qué publicano pudo ser salvo? Porque él reconoció su miseria, su pecado, ¿no? Él se humilló, soy pecador. Pero ese fariseo religioso que servía muy bien, buen creyente, ¿por qué no pudo ser salvo? No reconoció su falta, su pecado. Solo pensaba su obra, su mérito. Es el problema. Ahora también lo mismo. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién admite su falta delante de Dios? No estamos hablando, nosotros no podemos juzgar unos a otros, pero delante de Dios tienen que reconocer su falta. Yo soy pecador. Yo debo ir al infierno porque aún no he recibido la salvación. Según tu palabra, yo me equivocaba pensando que yo era creyente bueno, haciendo algo bueno, pero aprendiendo tu palabra, ahora me di cuenta, no soy salvo, no he nacido de nuevo. Dios, sé propicio a mí, yo soy pecador. Con ese corazón, Dios le permitirá misericordia. Esa es la clave, ¿no? Os ruego que tenga ese corazón, ¿no? Nosotros también evangelizando a muchos creyentes, escucha muy bien, qué bien, esta palabra explica muy bien, muy buena prédica, pero no cambia su corazón, no cambia su pensamiento. Sí, según la Biblia, sí, todos somos pecadores, pero ya soy creyente, muy buena palabra, y luego se va, porque no se humilla como este publicano. Dios quiere ver ese corazón humillado. Leamos juntos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios, ¿qué quiere ver? El espíritu quebrantado, corazón contrito, triste, soy pecador, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ser salvo? Enséñame, sálvame, ¿no? Ese corazón contrito, humillado, no despreciarás Dios. Un versículo más, leamos juntos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios santo, justo. ¿A quién está cercano? Con los quebrantados de corazón, ¿no? Dándose cuenta de su pecado, su miseria. Dios quiere ver ese corazón como publicano y salva
a los contritos de espíritu, ¿no? Si estamos dispuestos con ese corazón humillado, contritos, a través de la palabra, mañana y pasado mañana vamos a aprender cómo Dios salva a los quebrantados de corazón, a los pecadores, ¿no? Pero lo que nos hace falta es tener ese corazón humillado, quebrantados, ¿no? Así que hoy hemos aprendido sobre nuestra realidad delante de Dios, conforme a la palabra de Dios. Realmente yo he recibido la salvación según la Biblia. Este tema, a través de ese seminario, tenemos que solucionar. Es que les ruego que tengan ese corazón. Cuando vuelvan a su casa, que tengan un tiempo privado con Dios, repasando las palabras escuchadas. Hay que meditar su espíritu y tenemos que orar, como, ten misericordia de mí, soy pecador. Hazme entender tu misericordia, ¿no? Esa actitud será muy necesaria. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios del amor, gracias por permitirnos esta semana delante de tu palabra. En nuestro pasado nos equivocamos sin conocer tu palabra. A nuestra manera andábamos en un camino equivocado. Haznos entender nuestro error y permítenos el camino correcto. Y también permítenos el corazón humillado para que comprendamos tu gran misericordia. Confiamos que tú quieres que todos seamos salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Permítenos este corazón arrepentido y guíanos hasta el último momento para que todos comprendan tu evangelio. Gracias por el día de hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.